El viento de Albacete, seco y cargado de polvo, entraba por las ventanas abiertas de mi galpón, trayendo el aroma de los campos y mezclándose con el olor a madera vieja y barniz. Yo, Pilar, de 59 años, había construido mi vida entre lijas, martillos y muebles rotos que restauraba con manos pacientes. Mi galpón, un espacio amplio con vigas de madera y herramientas colgadas en las paredes, era mi refugio, un lugar donde el pasado no podía alcanzarme, o eso creía. Viuda desde hacía 12 años, vivía sola, con el eco de mis errores como única compañía. Hace 20 años, presencié un crimen en una calle oscura de Albacete y callé, por miedo, por vergüenza. Ese silencio me perseguía, pero lo había enterrado bajo capas de barniz, hasta que él apareció. Era una tarde de otoño, mientras lijaba un armario de roble cuando un hombre entró sin avisar. Era alto, de unos 45 años, con cabello oscuro y una chaqueta de cuero gastada. Sus ojos grises y fríos parecían cortar la madera con solo mirarla. Llevaba un maletín negro y se detuvo frente a mí, sin sonreír. «Señora Pilar, sé quién eres», dijo, con una voz que era más amenaza que saludo. «Y sé lo que viste hace 20 años». Mi corazón se detuvo. La lija cayó de mis manos y el polvo de madera flotó en el aire como un velo. Intenté mantener la calma, recogiendo la herramienta. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz firme, aunque mis manos temblaban. «No sé de qué hablas». Él sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Me llamo Andrés, y no estoy aquí para charlar. Tengo un trabajo para ti. Un mueble, un escritorio antiguo. Lo restaurarás y lo harás bien. Si no, alguien en la policía recibirá una carta con tu nombre y lo que callaste». El galpón con sus vigas y el viento que silbaba, de repente parecía una jaula. Lo miré, buscando una grieta en su seguridad, pero sus ojos eran implacables. «¿Por qué yo?», pregunté apretando la lija. «Hay otros restauradores». Andrés abrió el maletín y sacó una foto del escritorio. Un mueble de caoba, con tallas intrincadas y cajones ornamentados. «Porque eres la mejor», dijo, dejando la foto sobre mi mesa. «Y porque sé que no hablarás. El escritorio llegará mañana. Haz tu trabajo, Pilar, o tu secreto dejará de serlo». Se fue, y el eco de sus pasos resonó en el suelo de cemento. Me acerqué a la foto, temblando. El escritorio era hermoso, pero algo en sus líneas me inquietaba, como si escondiera más que madera. Esa noche, mientras cerraba el galpón, revisé los cajones de mi escritorio, buscando algo que me protegiera. Encontré una carta vieja, escrita por mi marido antes de morir, que hablaba de perdón. La guardé, con lágrimas en los ojos. El pasado estaba aquí, y Andrés, con su amenaza, era solo el comienzo. Al día siguiente, un camión dejó el escritorio en el galpón. Era aún más imponente en persona, con vetas oscuras y un peso que parecía cargar historias. Mientras lo examinaba, noté una inscripción en la base: «Propiedad de la familia Vargas». Mi corazón se aceleró. Los Vargas eran una familia poderosa en Albacete, dueños de tierras y negocios, conocidos por su influencia y sus secretos. ¿Qué tenía este escritorio que Andrés quería? Mientras el viento soplaba, trayendo el aroma de la madera, supe que mi silencio de hace 20 años era un fuego que podía consumirme, pero también una herramienta. No restauraría el escritorio sin saber qué escondía. El escritorio de caoba, con sus tallas intrincadas y el nombre de los Vargas grabado en la base, dominaba el centro de mi galpón como un juez silencioso. Yo, Pilar, de 59 años, sentía el peso de mi pasado más que nunca. El silencio que guardé hace 20 años, cuando vi un crimen en una calle oscura de Albacete, era una sombra que Andrés, con su chaqueta de cuero y sus ojos fríos, había desenterrado. Su amenaza de exponerme si no restauraba el escritorio me tenía atrapada, pero el vínculo con los Vargas sugería que este mueble escondía algo más peligroso que madera vieja. Mientras el viento seco de Albacete entraba por las ventanas, supe que debía descubrir qué era, o mi paz, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaría. Esa mañana, mientras lijaba el escritorio, examiné cada detalle. Los cajones, aunque parecían comunes, tenían cerraduras ocultas, y uno de ellos emitía un leve crujido, como si algo estuviera suelto dentro. Intenté abrirlo con una ganzúa, pero no se dio.
Encontré también una mancha oscura en la madera, casi imperceptible, que no era barniz ni suciedad. Sangre. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a calmarme. Guardé mis herramientas y decidí investigar a los Vargas. En Albacete, su nombre era sinónimo de poder, pero también de rumores, negocios turbios, desapariciones sin explicación. Si este escritorio era suyo, ¿por qué estaba en manos de Andrés? Fui al archivo municipal, un edificio viejo con olor a papel antiguo, y revisé registros de la familia Vargas. Descubrí que poseían una mansión en las afueras, además de varias propiedades en la ciudad. Un artículo de hace 20 años mencionaba un escándalo. El patriarca, Gregorio Vargas, había sido investigado por la desaparición de un socio, pero las pruebas nunca aparecieron. Mi estómago se retorció. ¿Era ese el crimen que presencié? Recordé la noche en la calle oscura, el hombre cayendo, la figura huyendo. No vi el rostro del culpable, pero el miedo me paralizó. ¿Estaba el escritorio conectado a eso? Regresé al galpón al atardecer, con la mente nublada. Mientras organizaba mis herramientas, una camioneta se detuvo frente al galpón. Era Andrés, acompañado por una mujer de unos 30 años, con cabello rubio y un vestido elegante. No entró, pero me observó desde la ventana, susurrando algo a Andrés. Sus ojos, verdes y afilados, me helaron la sangre. Cuando se fueron, encontré una nota en la puerta. No hagas preguntas, Pilar. Restaura y calla. Mi corazón latió con fuerza. ¿Quién era ella? ¿Otra pieza en el juego de los Vargas? Decidí actuar. Esa noche, bajo la luz de una lámpara, forcé el cajón crujiente del escritorio. Dentro encontré un compartimento secreto con un sobre lacrado. No lo abrí, temiendo dejar huellas, pero su peso sugería documentos o algo más. Lo escondí en una caja fuerte en el galpón, decidida a descubrir su contenido sin que Andrés lo supiera. Al día siguiente, contraté a un cerrajero de confianza, Manuel, para examinar las cerraduras ocultas del escritorio. Mientras trabajaba me advirtió: Pilar, este mueble tiene más secretos que un cofre. Las cerraduras son de hace décadas, pero alguien las reforzó recientemente. ¿Recientemente?, pregunté con la voz tensa. ¿Quién? Manuel se encogió de hombros. No sé, pero ten cuidado. Los Vargas no son gente con la que se juega. Esa tarde recibí una llamada anónima. Una voz masculina, áspera, dijo: Para, Pilar, o lo pagarás. Colgué, temblando, pero la amenaza confirmaba que estaba cerca de algo grande. Decidí vigilar a Andrés. Lo seguí al anochecer, desde el galpón hasta un bar en las afueras, un lugar oscuro con mesas de madera gastada. Allí se reunió con la mujer rubia que ahora llevaba un abrigo negro. Hablaban en voz baja y ella le entregó un sobre similar al que encontré. Me escondí tras un coche, pero cuando Andrés salió, sus ojos se cruzaron con los míos por un instante. Mi corazón se detuvo. Me había visto. Regresé al galpón, furiosa y asustada. Revisé el sobre escondido en la caja fuerte, pero no me atrevía a abrirlo. En cambio, lijé el escritorio con más fuerza, como si pudiera borrar las amenazas. Mientras el viento de Albacete soplaba, trayendo el aroma de la madera, supe que mi silencio de hace 20 años era una cadena, pero también una llave. Andrés y los Vargas querían algo de este escritorio, y yo debía descubrir qué, aunque eso significara enfrentar el pasado que tanto temía. La posibilidad de que Andrés me hubiera visto siguiéndolo en el bar me mantuvo despierta toda la noche. Mi galpón, con sus vigas de madera y el aroma a barniz, ya no era un refugio, sino una trampa donde el pasado y las amenazas de Andrés se cerraban sobre mí. Yo, Pilar, de 59 años, sabía que el escritorio de los Vargas, con su compartimento secreto y su mancha oscura, era la clave de todo. Pero cada paso que daba hacia la verdad me acercaba más al peligro. Mientras el viento seco de Albacete soplaba, decidí que no podía seguir restaurando el mueble sin saber qué escondía el sobre que había encontrado. Esa mañana, mientras pulía el escritorio, tomé una decisión arriesgada. Saqué el sobre de la caja fuerte y lo abrí con cuidado, usando guantes para no dejar huellas. Dentro había un documento amarillento, una carta escrita a mano, fechada hace 20 años. Las palabras eran claras. Gregorio, el socio, está eliminado. Las pruebas están seguras. Mi corazón se detuvo.
La carta confirmaba que el crimen que presencié estaba ligado a los Vargas y el escritorio era un cofre de secretos. También había una llave pequeña, de bronce, que no encajaba en ninguna de las cerraduras visibles del mueble. La guardé, temblando, y sellé el sobre nuevamente, devolviéndolo a la caja fuerte. Necesitaba saber más sobre Andrés y la mujer rubia. Decidí contactar a una vieja amiga, Inmaculada, que trabajaba en el ayuntamiento y conocía los rumores de Albacete. La encontré en un café del centro, un lugar con mesas de mármol y el aroma a espresso. Le conté lo justo, sin mencionar el crimen, y pregunté por los Vargas y un hombre llamado Andrés. Inmaculada frunció el ceño, bajando la voz. Pilar, los Vargas son intocables. Gregorio murió hace 10 años, pero su hija, Cristina, maneja todo ahora. Es rubia, elegante, y dicen que no tiene escrúpulos. Sobre Andrés, no sé, pero hay un tipo, un detective privado, que trabaja para familias ricas. Ten cuidado, Cristina. La descripción encajaba con la mujer rubia que vi con Andrés. Mi estómago se retorció. Si ella era la hija de Gregorio Vargas, el escritorio podía ser su herencia, y yo estaba en medio de su juego. Regresé al galpón, decidida a encontrar dónde encajaba la llave de bronce. Examiné el escritorio nuevamente, palpando cada talla, hasta que descubrí un panel oculto en la parte trasera, apenas visible. La llave encajó y el panel se abrió, revelando un compartimento con un cuaderno de cuero. No lo toqué, temiendo trampas, pero su presencia confirmaba que el escritorio era más que un mueble, era una caja fuerte de secretos. Esa tarde, Andrés apareció en el galpón solo, con la misma chaqueta de cuero. Su rostro estaba tenso y sus ojos más fríos que nunca. Pilar, estás trabajando lento, dijo acercándose al escritorio. No juegues conmigo, sé que has estado husmeando. Intenté mantener la calma limpiando una lija. Solo hago mi trabajo, Andrés, respondí mirándolo. Pero este escritorio tiene problemas. Las cerraduras están dañadas. Necesito más tiempo. Él se acercó, invadiendo mi espacio, y el olor a cuero llenó el aire. No tienes tiempo, Pilar. Cristina quiere el mueble en 5 días para una subasta. Si no está listo, tu secreto sale a la luz. ¿Subasta? La palabra me heló. Si el escritorio iba a una subasta, los secretos que escondía podían desaparecer o, peor, caer en manos equivocadas. Asentí, fingiendo obediencia, pero cuando Andrés se fue, supe que debía actuar rápido. Decidí fotografiar el cuaderno sin abrirlo, usando mi teléfono, y envié las imágenes a Inmaculada, pidiéndole que investigara su origen. También instalé una cámara de seguridad en el galpón, oculta entre las vigas por si Andrés o Cristina intentaban algo. Esa noche, mientras cerraba el galpón, vi un coche estacionado al otro lado de la calle, con una figura dentro. No pude distinguir el rostro, pero la sensación de ser observada me siguió hasta casa. Revisé la carta de mi marido, buscando fuerza, pero sus palabras sobre perdón solo me recordaban mi culpa. El viento de Albacete soplaba fuerte, trayendo el aroma de la madera, y supe que mi silencio de hace 20 años era una prisión. El escritorio, con su cuaderno y su carta, era la puerta, pero abrirla podía destruirme o salvarme. La certeza de que el escritorio de los Vargas escondía pruebas de un crimen, confirmada por la carta y el cuaderno de cuero, transformó mi galpón en un campo de batalla. Yo, Pilar, de 59 años, sentía el peso de mi silencio de hace 20 años como una cadena que Andrés y Cristina, con sus amenazas, apretaban cada vez más. La subasta mencionada por Andrés, programada para dentro de 5 días, era una cuenta regresiva que me obligaba a actuar. Mientras el viento seco de Albacete entraba por las ventanas, trayendo el aroma a madera, supe que debía abrir el cuaderno, pero también proteger mi secreto. El escritorio no era solo un mueble, era una tumba de verdades que podían salvarme o condenarme. Esa mañana, mientras lijaba el escritorio para mantener las apariencias, revisé la cámara de seguridad que había instalado. La grabación mostraba a alguien merodeando fuera del galpón a medianoche, una figura encapuchada que intentó forzar la puerta trasera. No pude ver el rostro, pero la silueta era masculina, y la forma en que se movía sugería familiaridad con el lugar. Andrés, un enviado de Cristina. Instalé un candado adicional en la puerta
y decidí llevar el cuaderno de cuero a casa, lejos del galpón. Lo saqué del compartimento secreto, envuelto en un paño, y lo escondí en una caja bajo mi cama, temblando al pensar en lo que podía contener. Al mediodía, Inmaculada me llamó con noticias. Pilar, las fotos que enviaste del cuaderno, no pude rastrear mucho, pero el sello en la cubierta es de una empresa que los Vargas usaban hace 20 años, una tapadera para negocios turbios. Ten cuidado, esto es grande. Su voz temblaba y colgó rápido como si temiera ser escuchada. Su advertencia confirmaba que el cuaderno era peligroso, pero también una arma. Decidí abrirlo esa noche en la seguridad de mi casa, un apartamento pequeño con vistas a los tejados de Albacete. Bajo la luz de una lámpara, abrí el cuaderno con guantes. Las páginas, amarillentas, estaban llenas de nombres, fechas y cifras, como un libro de contabilidad. Una entrada, fechada el mismo año del crimen que presencié, mencionaba una eliminación y un pago a un hombre llamado A. Lozano. Andrés, mi corazón latió con fuerza. También había notas sobre un escondite en el escritorio, sugiriendo que las pruebas del crimen estaban físicamente incrustadas en el mueble. Cerré el cuaderno, temblando, y lo devolví a la caja. Si Andrés era A. Lozano, no solo sabía de mi silencio, sino que estaba involucrado en el crimen. Al día siguiente, regresé al galpón y examiné el escritorio con más cuidado, buscando el escondite mencionado. Encontré una tabla suelta en la base que al retirarla reveló un pequeño compartimento con una bolsa de tela. Dentro había un cuchillo envuelto, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Mi estómago se retorció. Era una prueba, pero también un peligro. No toqué el cuchillo, temiendo huellas, y volví a cerrar el compartimento. Decidí que no podía restaurar el escritorio como Andrés quería. Debía destruirlo, pero de forma que protegiera mi secreto. Esa tarde, Cristina apareció en el galpón, sola, con un vestido azul que contrastaba con el polvo del lugar. Su cabello rubio brillaba bajo la luz, pero sus ojos verdes eran fríos. Pilar, Andrés dice que estás retrasada, dijo, caminando alrededor del escritorio. Este mueble es importante para mi familia. No me decepciones. Intenté mantener la calma, puliendo una esquina del escritorio. Es un trabajo delicado, señora Vargas, respondí, evitando su mirada. Necesito tiempo para hacerlo bien. Ella se acercó, su perfume cortando el aroma a madera. No tienes tiempo, Pilar. La subasta es en 4 días. Y sé que has estado curioseando. Si encuentras algo extraño, entrégamelo, o lo lamentarás. Su amenaza era un cuchillo invisible, pero asentí, fingiendo sumisión. Cuando se fue, revisé la cámara nuevamente. La figura encapuchada había vuelto la noche anterior, dejando una nota bajo la puerta. Devuelve lo que tomaste, o pagarás. Mi corazón se aceleró. ¿Sabían del cuaderno o del cuchillo? Decidí tender una trampa. Coloqué un cuaderno falso, idéntico al original, en el compartimento secreto y esperé. Si Andrés o Cristina lo tomaban, tendría pruebas de su interés. Esa noche, mientras el viento de Albacete soplaba, llevé el cuchillo envuelto a casa, escondiéndolo con el cuaderno. Mi silencio de hace 20 años era una carga, pero también una ventaja. El escritorio, con sus secretos, era mi campo de juego, y yo, Pilar, debía ser más astuta que Andrés y Cristina, aunque eso significara destruir el mueble y todo lo que representaba. La trampa que había preparado con el cuaderno falso en el escritorio era un riesgo calculado, pero el tiempo se agotaba. La subasta, ahora a solo 4 días, era una amenaza que pesaba más que el escritorio de caoba en el centro de mi galpón. Yo, Pilar, de 59 años, sabía que el cuaderno de cuero y el cuchillo ensangrentado eran pruebas que podían destruir a los Vargas, pero también a mí, si Andrés o Cristina descubrían que los tenía. Mientras el viento seco de Albacete soplaba, trayendo el aroma a madera, decidí que debía mover las piezas con cuidado, usando mi silencio de hace 20 años como un arma para protegerme. Esa mañana, revisé la cámara de seguridad. La grabación mostró a la figura encapuchada entrando al galpón a las 2 de la madrugada. Era Andrés, su chaqueta de cuero reconocible bajo la capucha. Abrió el compartimento secreto, tomó el cuaderno falso y salió, sin notar la cámara. Mi corazón latió con fuerza. La trampa había funcionado, pero también confirmaba que Andrés estaba desesperado por las pruebas.
Decidí confrontarlo, pero no directamente. Envié un mensaje anónimo desde un teléfono público diciendo: sé lo que buscas. Reúnete conmigo en el parque de la fiesta del árbol, medianoche. Firmé como el silencio. Mientras lijaba el escritorio para mantener las apariencias, Inmaculada me visitó en el galpón, con el rostro pálido. Pilar, encontré algo sobre A. Lozano, dijo entregándome una carpeta. Es Andrés Lozano, un detective privado que trabajó para Gregorio Vargas hace 20 años. Fue sospechoso en el caso de la desaparición del socio, pero nunca lo probaron. Ahora trabaja para Cristina. Ten cuidado, está en el radar de la policía. La información era un golpe. Andrés no solo sabía de mi silencio, era parte del crimen que presencié. Guardé la carpeta en la caja fuerte junto al cuaderno y el cuchillo y agradecí a Inmaculada, pidiéndole que se mantuviera al margen. No quería ponerla en peligro. Esa tarde, mientras pulía el escritorio, noté algo nuevo. Una inscripción tallada en un cajón, casi invisible, que decía «Verdad en la sangre». Mi estómago se retorció. ¿Era una pista sobre el cuchillo? Decidí que destruiría el escritorio antes de la subasta, pero necesitaba un plan para incriminar a Andrés y proteger mi secreto. Esa noche me escondí en el parque de la fiesta del árbol, un lugar oscuro con árboles altos y bancos de piedra. Llevaba una bufanda para cubrir mi rostro y un grabador en el bolsillo. Andrés llegó a medianoche, con su chaqueta de cuero y una linterna. «Muéstrate», dijo mirando a su alrededor. «Sé que tienes el cuaderno». No respondí, dejando que el silencio lo pusiera nervioso. Finalmente, habló, con voz tensa. «Si no me lo das, Pilar, tu vida acabará. Cristina no perdona, y yo tampoco». Sus palabras grabadas eran una confesión indirecta. Me escabullí antes de que me viera, regresando a casa con el corazón acelerado. La grabación era una pieza más, pero no suficiente para hundirlo. Al día siguiente, Cristina volvió al galpón, esta vez con un hombre joven, de unos 25 años, con traje negro y mirada evasiva. «Pilar, este es mi asistente, Jorge», dijo, señalando el escritorio. «Queremos que termines antes de la subasta. No nos falles». Noté que Jorge evitaba mirar el escritorio, como si supiera algo. «Lo haré lo mejor que pueda», respondí, fingiendo calma, pero cuando se fueron, revisé la cámara nuevamente. Jorge había regresado solo, a medianoche, y examinó el compartimento secreto, sin tomar nada. ¿Era un espía de Cristina? Decidí reforzar mi trampa. Coloqué una carta falsa en el compartimento, insinuando que el cuchillo estaba en manos de la policía. Si Jorge o Andrés la encontraban, entrarían en pánico. Esa noche, recibí una llamada de Inmaculada, con voz temblorosa. «Pilar, alguien preguntó por ti en el ayuntamiento. Un hombre dijo que trabaja para los Vargas. Creo que te están vigilando». Colgué, con el miedo apretándome el pecho. El viento de Albacete soplaba fuerte y el aroma a madera en el galpón ya no era un consuelo. Mi silencio de hace 20 años era una ventaja, pero también una condena. El escritorio, con sus secretos, era mi única salida y debía destruirlo, aunque eso significara enfrentarme a Andrés, Cristina y mi propia culpa. La grabación de Andrés en el parque, aunque no era una confesión directa, era una chispa que podía encender mi plan. La subasta, ahora a 3 días, era una amenaza que me obligaba a acelerar. Yo, Pilar, de 59 años, sabía que el escritorio, con su cuchillo ensangrentado y el cuaderno de cuero, era una bomba que podía destruir a los Vargas, pero también a mí, si no jugaba bien mis cartas. El viento seco de Albacete soplaba, trayendo el aroma a madera, y mi galpón, con sus vigas y herramientas, se había convertido en un tablero donde cada movimiento podía ser el último. Debía destruir el escritorio y plantar pruebas contra Andrés, pero primero necesitaba saber si Jorge, el asistente de Cristina, era un peón o un jugador. Esa mañana revisé la cámara de seguridad. La grabación mostraba a Jorge entrando al galpón a la 1 de la madrugada, abriendo el compartimento secreto y leyendo la carta falsa que insinuaba que el cuchillo estaba con la policía. Su rostro, pálido bajo la luz de una linterna, reflejaba pánico. Guardó la carta y salió rápido. Mi trampa había funcionado. Jorge estaba nervioso, y eso significaba que Cristina también lo estaría pronto. Decidí aumentar la presión. Coloqué otra nota falsa en el escritorio, esta vez diciendo:
El cuaderno está con alguien que sabe todo. Entrégate, Lozano. Si Andrés la encontraba, su reacción lo delataría. Al mediodía, Andrés apareció en el galpón con los ojos encendidos de furia. Su chaqueta de cuero crujió mientras se acercaba al escritorio. «Pilar, estás jugando un juego peligroso», dijo golpeando la madera. «Sé que tomaste algo. Devuélvelo, o no solo tu secreto saldrá a la luz, sino que tu galpón arderá». Intenté mantener la calma, puliendo un cajón. «No sé de qué hablas, Andrés», respondí mirándolo. «Solo restauro el escritorio, como pediste. Si hay problemas, habla con Cristina». Él se acercó, su aliento cálido contra mi rostro. «No me tientes, Pilar. Cristina no es la única que puede destruirte». Salió, dejando un eco de amenaza. Revisé la cámara después y vi que había abierto el compartimento, encontrando la nota falsa. Su expresión, captada en la grabación, era de rabia contenida. Estaba acorralado, pero eso lo hacía más peligroso. Decidí contactar a un viejo amigo, Vicente, un periodista retirado que conocía los secretos de Albacete. Lo encontré en un bar del centro, un lugar con paredes de ladrillo y mesas desgastadas. Le conté parte de la historia, sin mencionar mi silencio, y le entregué copias de la grabación de Andrés y fotos del cuaderno. «Vicente, esto es grande», dije bajando la voz. «Los Vargas están detrás, pero necesito que guardes esto. Si algo me pasa, públicalo». Él asintió con el rostro serio. «Pilar, los Vargas son un nido de víboras. Cristina es peor que su padre. Ten cuidado con ese Andrés. Dicen que nunca deja cabos sueltos». Guardó los documentos en un maletín y prometió esperar mi señal. Su advertencia me heló, pero también me dio fuerza. Sabía que debía actuar antes de la subasta. Esa tarde, mientras lijaba el escritorio, planeé su destrucción. Podía desmontarlo, quemar las piezas clave y fingir que fue un accidente, pero necesitaba incriminar a Andrés. Decidí plantar el cuchillo en su coche, usando guantes para no dejar huellas. Seguí a Andrés esa noche, hasta un aparcamiento cerca del bar donde lo vi con Cristina. Su coche, un sedán negro, estaba sin alarma. Coloqué el cuchillo envuelto en el maletero, asegurándome de que estuviera visible. Luego, envié un mensaje anónimo a la policía, diciendo que había pruebas de un crimen en ese vehículo. Al regresar al galpón, encontré a Cristina esperándome con Jorge a su lado. Su vestido negro brillaba bajo la luz, pero sus ojos eran puro hielo. «Pilar, sé que tienes algo que no te pertenece», dijo señalando el escritorio. «Entrégamelo ahora, o no habrá subasta para ti». Fingí confusión limpiando mis herramientas. «Señora Vargas, solo restauro el mueble. Si falta algo, no es mi culpa». Ella me miró, como si pudiera ver mi alma, y salió con Jorge, dejando un silencio pesado. Revisé la cámara después y vi que Jorge había intentado abrir el compartimento secreto nuevamente, sin éxito. Estaban desesperados, y yo tenía la ventaja. Esa noche, mientras el viento de Albacete soplaba, supe que mi silencio de hace 20 años era una herramienta afilada. El escritorio, con sus secretos, era mi arma, pero destruirlo y culpar a Andrés era solo el comienzo. Cristina y los Vargas no se rendirían, y yo, Pilar, debía estar lista para el próximo movimiento, aunque significara arriesgar todo lo que había construido. El cuchillo plantado en el coche de Andrés era una jugada arriesgada, pero la subasta, a solo 2 días, me obligaba a apretar el cerco. Mi galpón, con sus vigas de madera y el aroma a barniz, era ahora un escenario donde yo, Pilar, de 59 años, jugaba con fuego. El cuaderno de cuero, la grabación de Andrés y las trampas que había tendido eran piezas de un rompecabezas que debía completar antes de que Cristina y los Vargas me aplastaran. El viento seco de Albacete soplaba y mi silencio de hace 20 años, aunque una carga, era también mi ventaja. Destruiría el escritorio, pero primero debía asegurarme de que Andrés cayera. Esa mañana revisé la cámara de seguridad. La grabación mostraba a Cristina entrando al galpón a las 3 de la madrugada, con Jorge a su lado. Revisaron el compartimento secreto, encontrando la carta falsa sobre el cuchillo. Cristina, con el rostro tenso, arrancó la carta y salió, mientras Jorge miraba el escritorio con nerviosismo. Mi trampa los había desestabilizado, pero también los había alertado. Decidí acelerar mi plan. Desmonté el escritorio con cuidado, separando las piezas clave, el compartimento del cuchillo
el panel secreto y los cajones con cerraduras. Guardé las partes comprometedoras en una caja, lista para quemarlas, y dejé el resto del mueble intacto, como si estuviera en restauración. Al mediodía, Vicente me llamó con noticias. «Pilar, la policía encontró el cuchillo en el coche de Andrés», dijo con voz baja. «Lo están interrogando, pero no hay pruebas suficientes para retenerlo. Cristina está moviendo hilos para sacarlo. Ten cuidado, están furiosos». Su advertencia me heló, pero también confirmaba que mi jugada había funcionado. Andrés estaba bajo presión y Cristina, desesperada por el escritorio, podía cometer un error. Decidí confrontar a Jorge, el eslabón más débil. Lo seguí esa tarde, desde el galpón hasta un café en el centro, un lugar con mesas de metal y el olor a tabaco. Me senté en una mesa cercana, ocultando mi rostro con una bufanda. Jorge, con su traje negro, hablaba por teléfono, nervioso. «No, Cristina, no encontré nada más», dijo mirando a su alrededor. «Pilar sabe algo, estoy seguro». Colgó y cuando salió, lo seguí hasta un callejón. Me acerqué con voz firme. «Jorge, sé que trabajas para Cristina», dije bloqueando su camino. «También sé lo del escritorio. Habla, o la policía sabrá de ti». Él palideció retrocediendo. «No sé nada, Pilar», balbuceó. «Solo sigo órdenes. Cristina quiere el escritorio para la subasta, pero no me dice por qué. Su miedo era genuino, pero no suficiente. Le di un ultimátum. Dile a Cristina que el escritorio está casi listo, pero que encontré algo extraño. Si no me cuenta qué busca, no lo terminaré». Jorge asintió, temblando, y se fue. Sabía que informaría a Cristina y eso me daría tiempo. Regresé al galpón y preparé la destrucción final del escritorio. Llevé las piezas comprometedoras a un terreno baldío en las afueras, donde las quemé en una hoguera, asegurándome de que no quedaran rastros. El humo olía a madera y secretos, y mientras las llamas consumían el compartimento del cuchillo, sentí una extraña liberación. Pero aún debía incriminar a Andrés de forma definitiva. Esa noche Cristina apareció en el galpón, sola, con un abrigo negro que ocultaba su figura. Sus ojos verdes brillaban con furia. «Pilar, sé que tienes el cuaderno», dijo, acercándose al escritorio desmontado. «Entrégamelo, o Andrés no será el único en problemas». Fingí sorpresa, señalando las piezas del mueble. «Señora Vargas, el escritorio se dañó durante la restauración. No encontré ningún cuaderno. Si quieres puedo seguir trabajando, pero no hay nada más». Ella me miró, como si pudiera oler mi mentira, y salió sin decir palabra. Revisé la cámara después y vi que había intentado forzar un cajón antes de irse. Estaba desesperada, y yo tenía la ventaja. Decidí enviar una carta anónima a la policía, con copias de las páginas clave del cuaderno, insinuando que Andrés y Cristina estaban detrás del crimen de hace 20 años. No mencioné mi silencio, pero incluí detalles que solo alguien presente en la escena podía saber, suficientes para reabrir el caso. Mientras el viento de Albacete soplaba, supe que mi silencio de hace 20 años era una herramienta que había usado bien. El escritorio, ahora en cenizas, no podía delatarme, pero Andrés y Cristina estaban al borde del abismo. Yo, Pilar, debía mantenerme en la sombra, lista para el próximo movimiento, aunque significara enfrentar las consecuencias de mi propia verdad. La carta anónima enviada a la policía con las páginas del cuaderno era un golpe directo a Andrés y Cristina, pero la subasta, a solo un día, seguía siendo una amenaza. Mi galpón, con sus vigas de madera y el aroma a barniz, era ahora un lugar de victoria y peligro. Yo, Pilar, de 59 años, había destruido las partes clave del escritorio, quemando sus secretos en una hoguera, pero aún debía asegurar que Andrés cargara con la culpa y que mi silencio de hace 20 años no me traicionara. El viento seco de Albacete soplaba y cada crujido en el galpón me recordaba que Cristina no se rendiría fácilmente. Esa mañana revisé la cámara de seguridad. La grabación mostraba a Andrés entrando al galpón a las 4 de la madrugada, revisando las piezas restantes del escritorio con furia. Golpeó un cajón, buscando algo que ya no estaba, y salió, dejando una nota. «Esto no termina, Pilar». Mi corazón latió con fuerza. Sabía que la policía lo estaba investigando por el cuchillo, pero Cristina, con su influencia, podía protegerlo. Decidí reforzar mi plan.
Preparé una versión falsa del escritorio, usando partes de otro mueble de caoba que tenía en el galpón, para presentarlo en la subasta como si hubiera sido restaurado. Si Cristina lo aceptaba, no sospecharía que las pruebas habían desaparecido. Al mediodía, Vicente me llamó con voz tensa. «Pilar, la policía reabrió el caso del socio de Gregorio Vargas gracias a tu carta», dijo. «Encontraron huellas en el cuchillo que coinciden con Andrés. Está detenido, pero Cristina está moviendo contactos para desacreditar las pruebas. La subasta es tu última oportunidad para exponerla». La noticia era un alivio, pero también un peligro. Si Cristina sospechaba que yo había enviado la carta, vendría por mí. Decidí contactar a Inmaculada, pidiéndole que buscara información sobre la subasta. Ella respondió con un mensaje. «Es en la mansión Vargas, mañana noche. Solo invitados. Cristina planea vender el escritorio como reliquia familiar. Ten cuidado». Su advertencia confirmaba que debía actuar en la subasta, pero sin exponerme. Esa tarde, mientras ensamblaba el escritorio falso, Cristina apareció en el galpón con Jorge a su lado. Su vestido rojo contrastaba con el polvo del lugar y sus ojos verdes eran puro veneno. «Pilar, espero que el escritorio esté listo», dijo examinando las piezas. «La subasta es mañana y no toleraré errores». Señalé el mueble falso con una calma fingida. «Está casi terminado, señora Vargas. Lo entregaré a tiempo». Ella asintió, pero Jorge, nervioso, evitó mirar el escritorio. Cuando se fueron, revisé la cámara y vi que Jorge había dejado un micrófono oculto entre las herramientas. Estaban vigilándome y eso significaba que sospechaban. Destruí el micrófono y decidí llevar el escritorio falso a la subasta yo misma para controlar la situación. Esa noche preparé mi jugada final. Envié otra carta anónima a la policía, esta vez con una grabación editada de Andrés, donde sus palabras en el parque parecían confesar su vínculo con el crimen. También incluí una nota falsa, escrita como si fuera de Andrés, implicando a Cristina en la orden de eliminar al socio. Guardé copias de todo con Vicente por si algo salía mal. Luego, llevé el cuaderno original a un buzón público, enviándolo a un periodista de Madrid, con instrucciones de publicarlo si no daba señales en una semana. Mi silencio de hace 20 años seguía protegido, pero la verdad estaba en movimiento. Al día siguiente, transporté el escritorio falso a la mansión Vargas, un edificio imponente con columnas de mármol y jardines cuidados. La subasta, en un salón con candelabros y mesas llenas de invitados elegantes, estaba en marcha. Cristina, con un vestido negro, presentó el escritorio como una joya familiar. Nadie notó que era falso. Mientras los postores pujaban, vi a Jorge en un rincón, hablando por teléfono con nerviosismo. Mi corazón latió con fuerza. La policía aún no había actuado, y Cristina, con su sonrisa confiada, parecía intocable. Mientras el viento de Albacete soplaba fuera de la mansión, supe que mi silencio de hace 20 años había sido mi escudo, pero también mi arma. El escritorio falso era mi engaño, y Andrés, detenido, era mi victoria parcial. Pero Cristina, con su poder, era una tormenta que aún podía arrasarme, y yo, Pilar, debía estar lista para el golpe final en la subasta, aunque significara arriesgar todo. La subasta en la mansión Vargas, con sus candelabros y el murmullo de los postores, era un escenario donde mi plan podía brillar o derrumbarse. Yo, Pilar, de 59 años, había destruido el escritorio verdadero, plantado el cuchillo en el coche de Andrés y enviado pruebas anónimas a la policía. El escritorio falso, presentado como una reliquia familiar, engañaba a todos, pero Cristina, con su vestido negro y su sonrisa confiada, seguía siendo una amenaza. Mi silencio de hace 20 años me había protegido, pero la verdad, ahora en manos de la policía y un periodista, podía liberarme o condenarme. Mientras el viento seco de Albacete soplaba fuera, supe que esta noche decidiría mi destino. Esa tarde, antes de la subasta, revisé la cámara del galpón. La grabación mostraba a Jorge entrando a las 5 de la madrugada, buscando el compartimento secreto en las piezas restantes del escritorio falso. No encontró nada, pero dejó una nota. Cristina sabe que mientes. Mi corazón se aceleró. Sabían que el escritorio era falso, o al menos lo sospechaban. Decidí llevar una copia de la grabación de Andrés y las páginas del cuaderno en un pendrive
escondido en mi bolso, por si necesitaba exponerlos en público. También contacté a Vicente, confirmando que publicaría todo si no regresaba de la subasta. En la mansión, mientras los postores pujaban por el escritorio falso, me mantuve en un rincón, vestida con un traje oscuro para pasar desapercibida. Cristina, desde el escenario, hablaba del legado Vargas con una voz que ocultaba su furia. Jorge, a su lado, evitaba mirarme, pero sus manos temblaban. Cuando el escritorio alcanzó una puja de 100.000 euros, un hombre mayor, con traje gris, levantó la mano y dijo: «Quiero inspeccionarlo antes». Cristina palideció, pero permitió que subiera al escenario. El hombre, un coleccionista conocido en Albacete, examinó el mueble y frunció el ceño. «Esto no es original», declaró señalando las tallas. «Es una réplica». El salón estalló en murmullos y Cristina, con el rostro tenso, intentó calmar a los invitados. «Un error, seguro», dijo, mirando a Jorge, quien bajó la cabeza. Aproveché el caos y me acerqué al escenario, con el pendrive en la mano. «Señores, hay algo que deben saber», dije alzando la voz. Conecté el pendrive a un proyector cercano y la grabación de Andrés confesando su vínculo con el crimen resonó en el salón. Los rostros de los postores se congelaron y Cristina, furiosa, intentó detener el proyector, pero los invitados ya murmuraban. «¡Esto es una mentira!», gritó Cristina señalándome. «Ella es una mentirosa, una restauradora fracasada». Pero el coleccionista, ahora intrigado, exigió ver las páginas del cuaderno que proyecté en la pantalla. Las notas sobre la eliminación del socio de Gregorio Vargas silenciaron el salón. Jorge, temblando, salió corriendo y Cristina, atrapada, intentó huir, pero los organizadores la detuvieron. En ese momento, sirenas de policía sonaron fuera de la mansión. Vicente había alertado a las autoridades, usando las pruebas que le di. Mientras esposaban a Cristina, ella me miró con odio. «Pagarás por esto, Pilar», siseó antes de ser llevada. Los postores, atónitos, abandonaron el salón y el escritorio falso quedó solo, un símbolo de mi engaño. Me escabullí antes de que la policía me interrogara, sabiendo que mi anonimato era mi última defensa. Esa noche en el galpón, revisé la carta de mi marido, buscando paz. Su mensaje de perdón me dio fuerza. Envié una última carta anónima, esta vez a una iglesia, confesando mi silencio de hace 20 años sin revelar mi nombre. Mientras el viento de Albacete soplaba, supe que mi silencio había sido mi arma, pero también mi prisión. El escritorio, ahora cenizas, no podía delatarme. Y Andrés y Cristina, enfrentando la justicia, eran mi victoria. Pero la verdad, aunque liberada, seguía siendo un peso, y yo, Pilar, debía encontrar una nueva forma de vivir con ella. La caída de Cristina en la subasta, con las sirenas de la policía resonando en la mansión Vargas, fue un incendio que limpió las amenazas, pero dejó brasas de duda. Mi galpón, con sus vigas de madera y el aroma a barniz, era ahora un refugio recuperado. Pero yo, Pilar de 59 años, sabía que mi silencio de hace 20 años, aunque protegido por mi confesión anónima a la iglesia, seguía siendo un peso. Andrés, detenido por el cuchillo, y Cristina, bajo investigación, eran mi victoria. Pero la verdad, liberada a medias, me obligaba a reconstruir mi vida. Mientras el viento seco de Albacete soplaba, supe que debía encontrar paz, aunque las sombras del pasado nunca desaparecieran por completo. Esa mañana, mientras lijaba un nuevo mueble, un armario de pino, la noticia de la detención de Cristina llenaba los periódicos. Los titulares hablaban del escándalo Vargas, mencionando el cuaderno encontrado por la policía y las pruebas que vinculaban a Cristina Vargas con el crimen de hace 20 años. Yo, Pilar, de 59 años, leía los titulares en mi galpón con el aroma a madera llenando el aire, mientras lijaba un armario de pino. Mi corazón latía con una mezcla de alivio y temor. Andrés, detenido por el cuchillo que planté en su coche, enfrentaba cargos por el asesinato del socio de Gregorio Vargas, y Cristina, bajo investigación, había perdido el control de la mansión y los negocios familiares. El escritorio, reducido a cenizas en una hoguera, no podía delatarme, y mi confesión anónima a la iglesia, escrita con mano temblorosa, me había liberado de una parte de mi culpa. Pero el viento seco de Albacete
que soplaba a través de las ventanas abiertas, parecía susurrar que la paz nunca sería completa. Esa mañana, mientras organizaba mis herramientas, Vicente llegó al galpón con un periódico bajo el brazo. Sus ojos, cansados pero brillantes, reflejaban la magnitud de lo que habíamos logrado. «Pilar, lo hiciste», dijo, dejando el periódico sobre mi mesa. «El caso está abierto y Cristina no podrá escapar esta vez. Pero la policía está buscando al anónimo que envió las cartas. Debes mantenerte en la sombra». Asentí, limpiando una lija para calmar mis nervios. «Gracias, Vicente. Sin ti no habría llegado tan lejos. Pero, ¿y si me encuentran?». Mi voz tembló, y el recuerdo del crimen que presencié hace 20 años, la figura cayendo en la calle oscura, volvió como un eco. Vicente puso una mano en mi hombro. «Nadie sabe que fuiste tú, Pilar. El cuaderno está con el periodista en Madrid y solo se publicará si algo te pasa. Estás a salvo, pero no bajes la guardia. Los Vargas tienen amigos poderosos». Sus palabras eran un consuelo, pero también un recordatorio del peligro. Guardé el periódico en un cajón, junto a la carta de mi marido, cuyas palabras de perdón habían sido mi guía. Decidí que no volvería a restaurar muebles con secretos. Mi galpón, con sus vigas de madera y el polvo flotando en la luz, sería un lugar para crear, no para ocultar. Pero primero, necesitaba cerrar el capítulo de Cristina y Andrés. Esa tarde Inmaculada me visitó, con el rostro pálido pero aliviado. «Pilar, la policía interrogó a Jorge», dijo, sentándose en una silla vieja. «Confesó que Cristina lo obligó a espiarte. Dijo que ella sabía que el escritorio escondía pruebas, pero no que eran. Ahora está cooperando para reducir su condena». La noticia era un alivio, pero también una advertencia. Jorge, el eslabón débil, había hablado, pero Cristina, con su astucia, podía intentar vengarse. Agradecí a Inmaculada y le pedí que se mantuviera al margen. No quería que nadie más se viera atrapado en mi guerra. Mientras ella se iba, revisé la cámara de seguridad por última vez. No había grabaciones nuevas y el galpón, por primera vez en semanas, parecía en paz. Pero el eco de las amenazas de Cristina en la subasta, «Pagarás por esto, Pilar», resonaba en mi mente. Decidí visitar la iglesia donde envié mi confesión anónima, un edificio pequeño en las afueras de Albacete, con vitrales que reflejaban la luz del atardecer. No entré, pero me quedé fuera, mirando las puertas de madera. Había escrito en la carta que vi un crimen y callé, por miedo, por vergüenza, pero no di mi nombre ni detalles que me delataran. Era mi forma de hacer las paces con el pasado, sin destruir mi presente. Mientras el viento soplaba, trayendo el aroma de los campos, sentí que mi silencio de hace 20 años, aunque una carga, me había dado la fuerza para enfrentar a Andrés y Cristina. Esa noche, regresé al galpón y terminé de restaurar el armario de pino. Cada pasada de la lija era un acto de redención, una promesa de seguir adelante, pero la tranquilidad duró poco. Al cerrar el galpón, encontré una nota bajo la puerta, escrita con tinta negra. «Sé quién eres, Pilar. Esto no ha terminado». Mi corazón se aceleró. No reconocí la letra, pero el tono era diferente al de Andrés o Cristina. ¿Un aliado de los Vargas? ¿Alguien que sabía de mi confesión? Guardé la nota temblando y reforcé las cerraduras del galpón. Al día siguiente, los periódicos anunciaron que Cristina había sido acusada formalmente y Andrés, incapaz de escapar de las pruebas, confesó su papel en el crimen de hace 20 años. La noticia era una victoria, pero la nota misteriosa me mantenía alerta. Decidí contactar al periodista de Madrid pidiéndole que guardara el cuaderno hasta que estuviera segura de mi seguridad. También hablé con Vicente, quien prometió vigilar cualquier movimiento de los aliados de los Vargas. Mientras el viento de Albacete soplaba, supe que mi silencio de hace 20 años había sido mi escudo y mi espada. Había destruido el escritorio, incriminado a Andrés y expuesto a Cristina, pero la nota bajo la puerta era un recordatorio de que los secretos nunca mueren del todo. Yo, Pilar, debía seguir adelante, restaurando muebles y mi propia alma, aunque las sombras del pasado siempre estuvieran a un paso detrás. Han pasado 6 meses desde la subasta en la mansión Vargas, y mi galpón, con sus vigas de madera y el aroma a barniz, ha vuelto a ser un santuario. Yo, Pilar, de 60 años ahora, sigo lijando muebles, pero cada trazo es un acto de creación, no de ocultamiento.
La caída de Cristina y Andrés llenó los titulares durante semanas, y el caso del socio de Gregorio Vargas, cerrado tras 20 años, trajo justicia a una ciudad que había olvidado. Mi confesión anónima a la iglesia nunca fue rastreada, y el cuaderno, publicado por el periodista de Madrid, selló el destino de los Vargas sin mencionar mi nombre. Pero la nota misteriosa bajo la puerta, sé quién eres, Pilar, sigue siendo un eco que me mantiene alerta. El viento seco de Albacete sopla más suave ahora, trayendo el aroma de los campos y la madera. Vicente e Inmaculada, mis aliados en la sombra, siguen en mi vida, compartiendo cafés y recuerdos en el galpón. La carta de mi marido, guardada en un cajón, es un recordatorio de que el perdón, incluso el propio, es un trabajo lento, como restaurar un mueble roto. No sé quién dejó la nota, ni si los aliados de los Vargas aún me buscan, pero he aprendido a vivir con las sombras. Mi silencio de hace 20 años me dio fuerza para derribar a mis enemigos, y ahora, con cada mueble que restauro, construyo un futuro donde los secretos no tienen poder. Mientras lijo un banco de roble bajo la luz del atardecer, el galpón brilla con una calma que no sentía hace años. El viento susurra y yo, Pilar, sonrío, sabiendo que la verdad, aunque pesada, me ha dado alas. Albacete, con sus campos y su polvo, es mi hogar, y aquí, entre madera y barniz, he encontrado la libertad.